Entender algunas categorías básicas en torno a la inmigración porque es compleja. Ayúdanos a entender cuáles son las categorías básicas y a entender su definición. Claro. Bueno, tienes a los residentes permanentes. Probablemente sea la categoría con la que la gente está más familiarizada, y estas son personas que, en parte, son económicas. Cerca del 60% son técnicamente de la clase subeconómica. Existen algunos detalles más específicos que se pueden analizar con más profundidad pero en esencia esa es la parte más importante. Pero también hay una reunificación familiar sustancial. Creo que es alrededor del 20%, que es la reunificación familiar. Y es importante tener en cuenta que no se trata solo de cónyuges o hijos. Hace un tiempo vi una historia que decía que había una familia, Shir, creo que en Manitoba, que estaba celebrando la llegada del miembro número 150. Shinta, ¿qué es eso? Se llama migración en cadena. O sea, alguien invita a su hermano, ¿entiendes? Alguien invita a su hermano, alguien invita a sus padres, abuelos, hijos, primos. Entonces, eso es reunificación familiar, no es una parte insignificante. Y luego tienes una parte un poco más pequeña, creo que es alrededor del 15%, que se encuentra en la categoría humanitaria. Esos serían los refugiados. Algunos de ellos son refugiados patrocinados por el gobierno, otros son patrocinados por grupos privados como iglesias. Y algunos no son refugiados propiamente dichos, etc., pero son solicitantes de asilo. Son solicitantes de asilo que han llegado al país y presentan una solicitud ante el sistema de inmigración canadiense. Dicen que necesitan protección, y sí, por lo tanto, se les adjudica la residencia permanente y a otros se les rechaza. Esos son los residentes permanentes, pero supongo que es importante tener en cuenta a los residentes no permanentes, que como has mencionado, se han convertido en un porcentaje muy importante de nuestra población, lo cual es un punto muy extraño e históricamente anormal. Pero bueno, estos son estudiantes internacionales, trabajadores extranjeros temporales, solicitantes de asilo que, si siguen siendo solicitantes, también están en la categoría de residentes no permanentes. Luego, Siki, algunos otros grupos, pero en general son estudiantes y trabajadores. Vale. Este es un resumen útil de las diferentes categorías BEOM, tanto permanentes como temporales y, por supuesto, de las personas que llegan por motivos humanitarios. Antes me refería a la inmigración ilegal y sé que es un tema difícil de abordar, y se han realizado algunas investigaciones al respecto, pero ¿cuál es su respuesta? ¿Hay mucha inmigración ilegal en Canadá? Sí, yo diría que sí, por lo tanto, es imposible saber la cifra ¿verdad? Por su propia naturaleza, no es posible porque todo lo que tenemos son estimaciones. Pero las estimaciones oficiales del gobierno, creo que para 2024, eran que podrían llegar a ser 600,000 inmigrantes ilegales. Pero eso fue en 2024. Por lo tanto, es muy posible que ahora sea sustancialmente mayor porque después de la pandemia como comentamos, tuvimos este flujo masivo de estudiantes trabajadores y solicitantes de asilo. Entonces, los estudiantes y los trabajadores no pueden venir con permisos, y esos permisos tienen fechas de vencimiento, así que ya sean 2 o 3 años, dependiendo de la categoría en la que se encuentren, caducan. Estos son residentes temporales, ¿cierto? Y entonces, creo que el punto más alto fue en 2024, los residentes no permanentes aumentaron al 7 y 12% de la población total de Canadá. Eso fue alrededor de 3 millones de personas. Ahora bien, algunos seguramente regresarán una vez que su permiso caduque, y otros no. Y lo sabemos porque por ejemplo, en la crisis de extorsión de Suriri en este momento, muchas de las personas que están siendo arrestadas, de hecho, grupos enteros de ellos, a veces arrestan a 8, 9 o 10 personas a la vez. A veces todos tienen permisos de estudiante o permisos de estudiante caducados. ¿En serio? Ahora bien, quizá podrías explicarlo porque es un titular bastante importante, la naturaleza de estos tipos de extorsión y delitos que se están produciendo no solo en Lower Mainland y en la Columbia Británica sino en otras partes del país, incluido Bimpton. Ayúdame a explicar de qué se trata. Bueno, claro. Quiero decir, estos son enclaves. Son enclaves étnicos que han crecido y no es para castigar a sus residentes
Pero esta es solo una descripción demográfica precisa de lugares como Binghamton o City C, que tienen poblaciones indígenas importantes allí, y algunas son poblaciones bastante antiguas, de décadas de antigüedad Shii, y muchas son muy recientes. Por lo tanto, Idos Kasanjena, lo trágico que está ocurriendo allí es que estos empresarios y propietarios de viviendas indígenas están siendo atacados con saña por estos extorsionadores, y estas son extorsiones violentas. Esto ni siquiera es como la mafia italiana o algo así, y donde se trata de bombardeos incendiarios. La gente se está acercando, y grupos de personas están disparando contra residencias y negocios durante la noche. Y están pidiendo sumas absurdas. Cientos y cientos de miles de dólares. Sí, es horrible. Esto está ocurriendo por miles,